Con el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que bueno, que a partir de una ley sancionada en el 2006 aún está en conflicto, digamos, y hay como un debate de si se aplica o no se aplica. Bueno, buenos días, Florencia. Buenos días, gracias por la invitación. Contanos más o menos cómo es el panorama y cuál es el tema puntual. ¿Por qué es conflictivo, digamos, la aplicación del ESI? Mira, primero partimos de que la ley está sancionada desde el año 2006, es decir, que no es una ley nueva en este momento, sino que ya han pasado 12 años. Lo que sí hubo hace poco fue una reunión de comisión en la Cámara de Diputados para hacerle algunas modificaciones. ¿Por qué esto? O interpretamos, ¿por qué es esto? Porque con el debate sobre el aborto saltó a la luz que tanto los que están a favor como los que están en contra reclamaban más educación sexual integral. En la campaña por el aborto es el primer lema, digamos, ¿no? Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Y en los que estaban en contra era un poco el argumento para no avanzar con la despenalización del aborto, sino reclamar más educación sexual. Ahora bien, pasado el debate del aborto, no aprobada la ley, vuelve el tema. Y si era lo que todos reclamaban, entonces se trata de avanzar en este sentido hacia la implementación. Lo que hace ruido, digamos, lo que le hace ruido a ciertos sectores es la perspectiva de derechos que tiene la educación sexual integral. Los derechos de las distintas orientaciones sexuales, de las distintas identidades de género. Esto, digamos, es lo más resistido por algunos sectores y es lo que causa esta conflictividad de la que vos hablabas. Claro, ¿por qué vos crees que hay esa resistencia? Bueno, primero no digamos a la despenalización del aborto, tampoco, porque hay gente que tampoco, que tenía esa visión y tampoco quiere el programa ESI, digamos, ¿cuál es el conflicto? ¿Por qué el sexo sigue siendo un tabú hoy 2018? Sí, la verdad que cuesta creerlo, ¿no? Pero en realidad de lo que tenemos que partir, y es lo que dice Graciela Morgade, que es una de las grandes referentes en educación sexual integral, y es que toda educación es sexual. O sea, educación sexual tenemos todo el tiempo. En las escuelas, en los establecimientos educativos de todos los niveles, estamos educando la sexualidad continuamente, porque estamos diciendo que deben hacer las chicas y que deben hacer los chicos, porque estamos regulando los vínculos entre pares, entre docentes y alumnos, entre autoridades y docentes, porque estamos trabajando los afectos y la forma de demostrar la afectividad, porque estamos trabajando el aspecto físico y ponemos reglas de lo que se debe vestir y lo que se debe hacer con el pelo y de lo que se debe hacer con el guardapolvo y el largo de la pollera. Todo el tiempo estamos educando la sexualidad. Lo que se plantea la Ley de Educación Sexual Integral es hacia dónde queremos educar la sexualidad. Hacia una sexualidad más responsable, más plena, con más libertad, con más espacio para la toma de decisiones, o hacia una educación que marque desde un discurso moral, desde un discurso único, cómo debe ser la sexualidad de los sujetos. Y las diferencias, sobre todo. Especialmente hay un tema fuerte y los grupos que se oponen, digamos, inventan algunos fantasmas por ahí que son incorrectos, son inciertos, como que en la educación sexual entonces vamos a hacer que un día todas las nenas se vistan de varones y otro día todos los varones se vistan de nenas, o que se van a desnudar los chicos en la escuela primaria para conocer sus partes íntimas, digamos. Han salido toda una serie de falacias que no tienen nada que ver con el espíritu de la educación sexual, porque justamente lo que se pone en juego con la perspectiva de género es entender que lo que nosotros conocemos como la feminidad y la masculinidad son construcciones sociales. Claro, son construcciones que la sociedad ha hecho y podrían ser distintas. Y no hay solo dos opciones, ¿no? Entonces, ese punto, digamos, se ha puesto candente últimamente y ahí salta la mayor crítica por parte de los sectores que se oponen. ¿Existe implementación en el ámbito escolar, en algunos colegios, en algunas escuelas? ¿Se implementa? ¿Hay docentes que lo toman en cuenta? Porque yo estuve leyendo sobre el programa e incluye, bueno, a todos los docentes en realidad. Hay una preparación para que todos los docentes lo incluyan
dentro de sus materias, de sus cátedras. Claro, la ley plantea, y esto lo ha vuelto a plantear la reforma que se quiere hacer y que tiene el dictamen favorable de la comisión, todavía no pasa al recinto, digamos, es que hay dos formas de implementar la educación sexual integral. La educación sexual integral puede ser transversal, es decir, contenidos que en realidad están ubicados en distintas materias de la currícula, o un espacio específico, es decir, lo que nosotros conocemos una materia que se llama educación sexual integral. Esta materia de educación sexual integral aún no existe en algunas escuelas confesionales, se ha hecho una materia que se llama educación para el amor y, digamos, justamente ahí la cuestión es si realmente se están implementando los principios de la ESI o no en ese tipo de dictado de la materia. Y supuestamente es con lo que la provincia querría avanzar a partir del año 2019, según las declaraciones del ministro, en poner un espacio específico. Pero en realidad la ESI como contenido transversal, como contenido que puede estar en distintas materias, puede haber algún grado de avance que no está sistematizado, digamos, no está estudiado cuán avanzado está la implementación en iniciativas individuales, digamos, iniciativas de algunos docentes, algunas docentes que lo han querido implementar, que se han documentado, que han estudiado, que se han profundizado un poco más y lo han implementado en sus materias. Pero, digamos, de manera bastante asistemática y sin acompañamiento de la provincia hasta ahora, porque recién ahora hay una capacitación que además también es muy cuestionable la perspectiva desde la cual se está capacitando a los docentes para que en el futuro tengan una diplomatura que les permita dar educación sexual integral. Claro, ¿es una capacitación para todos los docentes o es...? Y tenía un cupo limitado, digamos. Claro, pero sí está destinado, o sea, cualquier docente podía hacerla. Los docentes en ejercicio podían inscribirse y se hacía una selección en una institución que se llama Escuela de la Familia y es la única que hasta ahora, digamos, ofrece esa capacitación y justamente desde los sectores que defienden la ESI, la crítica es clara en relación a que la perspectiva desde la cual están enseñando la educación sexual integral no se corresponde con la que propicia la ley. Con la de la ley, digamos, porque tiene ya como un marco más religioso. Y sí, digamos, ellos lo niegan, pero en realidad se pueden ver, digamos, elementos de una ideología que no es acorde con la perspectiva de género y de derechos, que son las dos perspectivas fundamentales de la ley. Sobre todo digo para los docentes de escuelas laicas, porque en realidad para los docentes de escuelas religiosas, católicas en este caso, bueno, digamos, la persona que manda a su hijo a una escuela religiosa católica sabe, digamos, a qué, pero en una escuela laica... Sí, ahí hay dos puntos en realidad. Primero, en las escuelas laicas del Estado debería estar garantizada la laicidad. Pero también en las escuelas confesionales pertenecen al sistema educativo y se rigen por las leyes nacionales. Y uno de los puntos más controversiales de esta reforma que se está queriendo hacer en este momento de la ley del 2006 es que se elimina un artículo, una parte de un texto del artículo 5 que decía, o que dice actualmente todavía, que los establecimientos educativos van a adaptar la ESI a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros. Y de este artículo es el que se tomaban los sectores que, digamos, que tergiversan el espíritu de la educación sexual integral, guiándolo hacia orientaciones religiosas o digamos, de restricciones morales, y de ese artículo se toman. Entonces ese es el que se quiere eliminar y ahí es donde se ha armado realmente la controversia más grande, porque, digamos, justamente están tratando de tomarse de ahí para modificar el espíritu de la ESI. Sí, yo estuve viendo ahí en redes sociales, que es donde uno más o menos chequea lo que opina la gente con respecto al tema, que habían, o sea, comentarios bastante particulares, porque como que incentiva a los niños, como si los medios, como si el contexto actual no incentivara a los niños ya, digamos, en vez de tomar las riendas y decir, bueno, si yo quiero que el niño entienda, lo hago desde la escuela y no desde el donde agarre, o sea, desde sus amigos, desde las redes mismas. Sí, hay un tema que es la circulación de la información, digamos. Hace 80 años lo que uno tenía que saber, si no iba a la escuela, no lo conseguía por otro lado. Hoy la información circula por otros lugares. El tema es con qué seriedad, con qué actitud, con qué nivel de espíritu crítico vamos a tratar la información. Y el tratamiento serio de la educación sexual integral en las escuelas nos permite
con esa información que circula, que es muy variada, que a veces es errónea, que a veces es discriminatoria, que a veces tiene de todos los tintes y colores, hacer un trabajo serio de análisis, de selección y a partir de esa información de toma de actitud y toma de posición de los estudiantes y las estudiantes ante todo lo que circula, digamos. Por ejemplo, los estereotipos en los medios, claro, poder analizarlos, poder criticarlos. Digamos, sería muy, muy importante porque en realidad la información circula y tener educación sexual integral no va a hacer que nadie comience más tempranamente sus relaciones sexuales, ni que alguien que es heterosexual se vuelva homosexual, ni nada claro, parecido, sí, sino solamente que podamos hacer un análisis más crítico de lo que circula, claro, que podamos tener, los chicos y las chicas puedan tener más herramientas para vivir su sexualidad de modos más plenos, más placenteros y más respetuosos de la diversidad y recibir el merecido respeto por sus propias opciones. claro. Bien, bueno, debería ser entonces un tema, se me ocurre, más transversal, digamos, a la educación. Debería serlo y bueno, y para eso tiene que haber una fuerte campaña de capacitación y una mayor oferta de capacitación laica justamente para que los docentes se sientan preparados y preparadas para esto, porque muchas veces hay algún temor ahí de los docentes de no querer tratar ciertos temas porque claro, van a surgir preguntas o inquietudes que no van a saber resolver y se sienten inseguros en ese sentido. Entonces, la capacitación y la formación permanente debería ser una pata para poder trabajar de mejor manera con los docentes y que no se sientan amenazados por esta política, sino que se sientan posibilitados a trabajar de nuevas maneras la cuestión de la sexualidad. Bien, bueno, ojalá que se llegue a buen puerto con esto. Ojalá que sí. Esperemos Bueno, que sí. muchas gracias, Florencia. No, por favor.